Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar son los capacitores e inductores. Yo sé que ustedes en otros cursos habrán revisado los capacitores, habrán entrado quizás al calcular capacitancia e impedancia, capacitancia e inductancia, los campos eléctricos, ¿cierto? Campos magnéticos. Eso generalmente se ve en el electromagnetismo. No sé la verdad que con tanta profundidad, pero por lo suficiente, supongo. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es conectarlos con los circuitos eléctricos y el cómo nosotros vamos a ocupar y el qué efecto tienen en los circuitos. Ese es el objetivo de esta clase. Los capacitores en principio son elementos de circuitos que son capaces de acumular energía en su campo eléctrico. Eso es un punto muy importante. Ellos acumulan energía. Estos elementos están construidos por medio de placas metálicas, separadas entre sí por un dieléctrico, que puede ser aire, cerámica, poliéster, papel, entre otros materiales. Y de hecho son justamente esos materiales los que le dan el nombre al tipo de capacitor, porque vamos a tener capacitores de todos esos tipos, de cerámica, de papel, de poliéster, ¿ya? Electrolíticos también, cuando es un material diferente. La verdad que de aire, no, la verdad es que difícilmente se encuentran, ¿ya? Pero técnicamente, o sea, desde el punto de vista teórico se podrían construir. En la práctica la verdad es que no se encuentran, salvo por casos muy puntuales, quizás por ahí uno podría encontrar, ¿cierto? Pero no es común. Además tenemos que entender que estas características lo que permiten es que cuando nosotros aplicamos una fuente, como ustedes lo pueden ver acá, una fuente de tensión en sus terminales, se va a polarizar cada una de las placas. En este caso, toda la carga positiva se va a acumular en esta placa y toda la carga negativa en esa placa, o en realidad, gran parte, la parte más significativa, ¿cierto? Y eso va a poderse analizar como una carga eléctrica, ¿cierto? Una carga eléctrica que se va a poder obtener por medio de la siguiente expresión. La carga eléctrica contenida en el capacitor va a ser igual a la tensión que estamos aplicando y la capacitancia del mismo, ya que la capacitancia viene a ser una propiedad que nos dice qué tan capaz es de acumular energía o carga eléctrica en sus placas. ¿Ya? O sea, bien descriptivo, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo del capacitor? La verdad es que hay varios. O sea, de repente uno encuentra uno así. um, ahí. Uno encuentra uno muy parecido, como así, ¿sí? Pero este es referido a un tipo particular de capacitores. Muy particular. En el curso y en la mayoría incluso los textos así de física, uno los tiende a ver así, que es la forma genérica de poder representarlo. ¿Ya? Así que nosotros la que vamos a usar en definitiva es esta. ¿Ya? Y tampoco tienen polaridad definida, en principio, porque yo los podría conectar en cualquier sentido. Los capacitores que son de todos los tipos, menos uno en particular, ya que voy a mencionar al final, que sí tienen polaridad, pero es más que nada por su construcción, no es porque por ser capacitor tengan que tener polaridad. Y cuando hablo de polaridad me refiero a que haya que conectarlos, por ejemplo, no sé, a positivo y negativo y cosas así. ¿Ya? A eso me refiero. Como se observa en la figura 1, la carga eléctrica acumulada es igual a Q igual a CB, donde C es la capacitancia del capacitor, medida en farad, ¿sí? Que sería la unidad de medida que nosotros tenemos, y B sería el voltaje, obviamente, de los terminales del dispositivo. Este es un circuito bastante simple, ¿cierto? Donde estamos aplicando la fuente directamente al capacitor. En circuitos reales, la verdad es que va a ser la tensión que recae sobre él, ¿ya? Y va a depender, obviamente, de toda la otra configuración del circuito, de los elementos que tengamos. Además, la capacitancia del capacitor está definida por la siguiente expresión. Ustedes pueden ver que tenemos aquí estos parámetros, ¿cierto? Un epsilon, tenemos una A y un D. ¿Qué serían? En realidad, el A es el área, porque a mayor área que yo tenga, va a ser capaz de acumular mayor cantidad de carga. Por eso es que en realidad se relaciona directamente con la capacitancia. También tenemos que esto de acá vendría a ser la permitividad del medio. O sea, ¿qué tan fácil es que se imponga un campo eléctrico a través de esta área? O sea, perdón, a través de este espacio que está justamente entre las placas. Porque recuerden que si yo tengo una carga positiva y una carga negativa acá y no está circulando, ¿cierto? Se quedan acumuladas ahí, sí se presenta un campo eléctrico. O sea, si yo, por ejemplo, acercara una carga positiva por acá, se acercaría para acá, ¿cierto? Si yo acercara una carga negativa, perdón, una carga negativa por acá, se acercaría, ¿cierto? Si yo pusiera una carga positiva, se atraería acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un campo eléctrico manifestado justamente en este espacio. Y eso lo podemos representar, el efecto que tiene ese espacio, por medio de esa permitividad del medio. ¿Ya? Entonces, a mayor permitividad, va a ser más fácil de poder, va a poder acumular más carga, por decirlo así. Sí, me preguntaban en qué se medía. Sí, se medía en Coulomb, efectivamente. ¿Ya? Y
La distancia. ¿Por qué la distancia influye? Porque en principio, a mayor distancia entre las placas, nosotros requerimos más energía para poder acumular esa carga ahí. ¿Ya? ¿Y cómo se representa eso? Por medio de una mayor fuente, ¿cierto? Entonces, en la realidad están muy, muy pegados. E incluso son prácticamente como, incluso algunos se enrollan, van como pegadas las placas con el dieléctrico entre medio, el material que sea, y van enrollados dentro del contenedor del capacitor. ¿Ya? Para que vean que en realidad la distancia se busca minimizar lo más posible, siempre que sea práctico, obviamente. Y claramente, como requiero más energía para poder acumular la carga, en este caso estaría relacionado inversamente con la capacitancia. ¿Ya? Porque me implicaría tener una fuente más grande para poder acumular la misma carga que en otro capacitor con una distancia más pequeña. Algo bastante importante es lo siguiente, que la capacitancia, como ustedes pueden ver, no depende ni del voltaje, no depende ni de ninguna otra propiedad, sino que exclusivamente de las características constructivas, de cómo está construido, del material que se está usando para el dieléctrico, ¿cierto? O sea, es todo lo que influye en la capacitancia. Es un punto bastante relevante. Acá me estoy pasando. Ahí sí. Página 2. Aquí tenemos justamente la definición de los diferentes parámetros. Como les decía, la permitividad eléctrica del medio entre las placas. A vendría a ser el área de las placas. ¿Ya? Y se refiere al área de una placa, la asumen como de esa forma. Y lo otro sería la distancia entre las placas, ¿cierto? Como les decía, la capacitancia depende exclusivamente de las características constructivas del capacitor. Y un punto muy importante, esto muchas veces, yo siento que por ahí si es que uno hace análisis de sistemas lineales lo ve, no sé si usted lo ve, yo creo que no, la verdad. Porque cuando uno lo ve desde el punto de vista del electromagnetismo, uno tiende a centrarse más en el campo eléctrico que se manifiesta, en el cómo calcular la capacitancia, cosas de ese estilo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista eléctrico, o sea, desde el punto de vista del circuito, nos interesa ver el efecto que tiene. Y en realidad el capacitor, el efecto que provoca en un circuito es oponerse a los cambios o variaciones en el voltaje. ¿Cómo así? En realidad, imagínense ustedes que tuviéramos un circuito con las siguientes características. Voy a ponerlo acá. Voy a tener que dibujar acá porque aquí tengo más control yo de lo que dibujo. ¿Ya? En otros software igual lo puedo hacer, pero me va a costar un poquito más. ¿A qué me refiero con que se opone a los cambios? Imagínense que tenemos un circuito de estas características. Tenemos una tensión, tenemos un resistor y tenemos además nuestro capacitor. Y de hecho, para que sea mucho más evidente lo que estoy mencionando, vamos a poner un circuito muy similar, pero ahora con solamente un resistor primero. Vamos a analizar lo que sucede y ustedes van a entender la diferencia que genera el hecho de tener un capacitor desde el punto de vista circuital. Supongamos que tenemos únicamente un resistor. ¿Ya? Tenemos una tensión, vamos a ponerle BDT, aquí también tenemos una tensión BDT, y tenemos también una corriente. Tenemos una corriente acá también. ¿Ya? Y lo que estamos analizando nosotros en particular es la tensión que tenemos acá. A esto le vamos a llamar simplemente BO, como B de salida por si acaso. Se llama muchas veces así. B0 le vamos a poner B out. ¿Ya? Porque esto es lo que nosotros vamos a analizar y lo que nos interesa. Supongamos entonces que nosotros tenemos este sistema. Un sistema siempre de una fuente de tensión y un resistor. ¿Qué sucede cuando tenemos nuestro circuito así? Imagínense que, esto no lo dibujé bien, si alguien lo está copiando, por favor, me disculpa, pero para que sea totalmente preciso, lo vamos a hacer así, ¿ya? T igual T0, T igual T1. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que se va a cerrar en un tiempo T0 y se va a abrir en un tiempo T1. En el gráfico va a quedar mucho más claro, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar acá va a ser esto. Si esto fuera, por ejemplo, el Vout, es que se va a manifestar en un tiempo T0 una tensión. Por ejemplo, acá le vamos a poner el tiempo T0. Va a aparecer prácticamente de forma instantánea. Va a haber un pequeño delay, pero muy pequeño en un circuito. Tal como lo que estamos viendo acá, sería instantáneo. En la realidad sabemos que no, porque incluso un resistor tiene unas pequeñas capacitancias, aunque sean muy pequeñas, parásitas. Lo que hace que de todas formas se manifieste un poco un efecto como el que vamos a ver acá. ¿Ya? Esto es lo que tendría a suceder.
¿sí? Esto se refiere, recuerden, al Vout, lo que está acá. Y el valor que va a tomar obviamente va a depender de nuestro V, de nuestra tensión. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? O sea, yo cierro el circuito, aparece una corriente que circula, ¿cierto? Hay una caída de tensión en el resistor que va a ser Vout. Después de eso se mantiene funcionando un tiempo y en el T1, cuando yo abro nuevamente el circuito, ¿qué sucede? Deja de circular la corriente, se interrumpe y por tanto la caída de tensión que hay sobre ese elemento se hace cero. ¿Sí? Esto es lo que sucedería. Y piensen que esto es de plano así. ¿Eh? Lo voy a tratar de mejorar un poquito porque me interesa que más claro que lo que yo puedo dibujarlo a mano alzada. ¿Eh? Va a ser en principio así. Ahí. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? O sea, si estoy aplicando yo una tensión en un tiempo determinado, que se manifieste, ¿cierto? En nuestra salida, no es descabellado. Y que si yo interrumpo esa fuente, o la quito, por decirlo así, se interrumpe la corriente, y por tanto nuestra tensión se vuelve a ir a cero. ¿Sí? Ahora, según lo que estábamos diciendo, el capacitor, el efecto que tiene es oponerse a los cambios de voltaje, porque aquí hubo un cambio de voltaje, y el resistor la verdad es que como que no hubiera estado, por decirlo así. Salvo en el afectar la corriente que tenemos nosotros circulando por el circuito, no tiene otro efecto más que ese. En cambio, el capacitor va a hacer algo así, miren. Quizás lo han visto, pero nunca está de más recordarlo. Esta va a ser la tensión Vout, ¿sí? Estamos analizándola acá, que vendría a ser la tensión que recae sobre el capacitor. Y va a producirse un proceso de carga, la verdad, un proceso de carga y descarga. Ahí, cero. Entonces, si nosotros tenemos que la tensión máxima que tiene nuestra fuente es, por ejemplo, tiene un valor determinado, que lo marqué ahí, no le puse nada, simplemente lo dejé marcado, vamos a ver que en el tiempo T0, ahora el capacitor lo que va a hacer es esto. Eso va a ser el capacitor. Va a seguir un proceso de carga y que va a tomar un tiempo que va a estar determinado por la constante de tiempo tau. ¿Ya? Esto nosotros en el curso no lo vemos, pero para que tengan una idea de qué es lo que nosotros tomamos en cuenta. Y los procesos de carga y descarga generalmente son exponenciales. De hecho, son exponenciales. Y una vez que llegamos al tiempo T1, adivinen qué va a pasar. Nuevamente, nuestro capacitor se va a poner al cambio. O sea, la tensión debería caer inmediatamente. Sin embargo, él, como acumuló energía, él, cuando cese de existir la corriente acá, la corriente debida a la fuente, va a intentar generar acá una corriente. La verdad es que no lo va a poder conseguir. De hecho, habría que conectarlo nuevamente. ¿Saben qué? Para que esto funcionara, tendría que ser algo así. Vamos a ponerle ahí. Esto tiene un orden, sería ahí, T0. Primero se cierra en T0, perfecto. Después si se abre, la verdad es que va a quedar cargado. Después tendría que haber como que se cierre nuevamente. Si se cerrara nuevamente, nosotros veríamos un efecto y se cierre sin por si acaso la fuente. Vamos a hacer esto, miren, para que tenga más sentido. Ahí. Está medio forzado mi experimento, pero vamos a representarlo acá. Ahí. ¿Ya? Supongamos que pasó esto. ¿Qué es esto lo que estoy dibujando? Imagínense que en un principio nosotros teníamos una fuente que estaba desconectada de nuestro resistor y capacitor, se cerró, sería en el tiempo cero, T0, el capacitor se empezó a cargar porque él se opone a los cambios del voltaje. Empezó a subir el voltaje exponencialmente hasta que llegó al punto máximo. De hecho, llegó al punto máximo y se mantuvo así por un tiempo. Después de eso, se desconectó la fuente, ¿cierto? Se desconectó la fuente y supongamos que nosotros por algún motivo retiramos la fuente y cerramos así el circuito, de forma que quedó únicamente conectado al resistor y el capacitor. Ahora, como hay un circuito cerrado, lo que va a hacer el capacitor es hacer circular una corriente y descargarse a través del resistor. Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Es como que, claro, hubo intervención de un tercero para llegar desde acá hasta acá, ¿cierto? Que tuvo que hacer la desconexión de la fuente y todo eso. Ahí. Pero
el objetivo es que se vea que en definitiva lo que sucede es eso. Acá tenemos el T3, de hecho le puse T3, le habría puesto T2. Vamos a T2. En ese tiempo en el cual se quitó la fuente y se interconectó el resistor y el capacitor, se produce este efecto. El capacitor se descarga, quiere decir que ahora, en vez de irse a cero, va a empezar a hacer esto. Y eso pasa en el infinito, la verdad. ¿Ya? Así es como se manifiesta esa oposición que tiene el elemento a los cambios en el voltaje. Cuando el voltaje quiere subir al máximo, el capacitor hace que vaya más lento. Cuando el capacitor o la tensión debería irse a cero, el capacitor hace que disminuya más lento también, y dependiendo de una constante de tiempo determinada. De hecho, por ejemplo, esta etapa es, si recuerdo bien, más o menos de esta forma. Es una constante, obviamente va a depender del valor que está ahí, y es también e elevado a menos 1 a menos t sobre RC, ahí sí. ¿Ya? Y ahí queda definido esto. Y acá tiene otra expresión, una expresión que recuerdo bien que es como, me parece que es así. ¿Ya? No la voy a dejar escrita así, pero me recuerdo que es como de esta forma, la que habla acerca de cómo se carga. ¿Sí? Y ese es el efecto que tiene el capacitor. ¿Se entiende a lo que me refiero? A pesar que sea como medio extraño la configuración de los dos circuitos y cómo se abre y se cierra. En definitiva, es como que estuvo conectado a la fuente por un tiempo, se cargó, llegó al máximo, después quitamos la fuente, conectamos con el resistor, ¿cierto? Y quedó cerrado ese circuito y se empezó a descargar, empezó a entregar energía. Eso es lo que me interesa que se entienda. ¿Sí? Y en definitiva lo que demuestra es que en vez de aumentar directamente desde cero al máximo valor de voltaje, lo hizo más lento, porque él se opuso a los cambios, ¿ya? Y los ralentiza. Y cuando tenía que pasar a cero, él no lo hizo instantáneo, sino que fue poco a poco entregándose energía, porque de alguna parte tiene que salir energía, ¿cierto? Y sale justamente de su campo eléctrico, porque ahí se acumuló la energía, a modo de cargas que quedaron aplicadas en nuestras placas. Esa es más o menos el cómo trabaja. Ahora, por eso es que decimos nosotros eso, que los capacitores se oponen a las variaciones o cambios en el voltaje entre sus terminales. Y desde el punto de vista circuital, lo que se hace muchas veces es ocupar los capacitores para construir circuitos en los cuales variaciones que tenemos se atenúen. Y de hecho, las típicas fuentes de poder hacen uso de los capacitores. ¿Cómo? Esto, para que lo vean así, un ejemplo de aplicación. Ejemplo de aplicación de los capacitores. Uno clásico sería una fuente de poder. Entonces, una fuente de poder como la que tiene su computador, incluso los Nodu también tienen, ¿cierto? Incluso diríamos que por ahí, de hecho no diría que tanto una fuente de poder en el caso de los celulares, pero al menos en un computador sí. Las fuentes de poder lo que van a hacer es esto, miren. Esta es una etapa. Nosotros recibimos una señal con estas características. Una sinusoide, con 220 volt RMS. RMS. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Ahí, recibimos esa señal y un rectificador lo que me entrega a mí es lo siguiente. Me entrega una señal pulsante. Es como que le quita la parte negativa, lo deja solamente con la parte positiva. ¿Ya? Y le dobla la frecuencia. Esto que está acá, después va a entrar a una etapa donde tenemos capacitores. Y los capacitores lo que hacen es que esos cambios que están ahí los atenúan y nos van a permitir obtener algo así. Nos van a permitir obtener algo con esta forma, miren. En vez de, por ejemplo, solo subir y bajar, se va a demorar un poquito y va a quedar algo así. Algo así. Y esto después se puede hacer pasar por otras etapas. ¿Se fijan? Esto ya casi es una señal continua. Por ejemplo, sería como algo así. Piénselo así. Una señal que tiene una componente alterna, pero que se le puede quitar en una fase rectificadora. O perdón, en una fase de regulación de tensión. De tensión. Y en definitiva, ¿qué sale de acá?
esto sale. Si tenemos ahí nuestra señal, eso sale. Un valor aparentemente continuo. Siempre hay una componente alterna que está superpuesta, pero la verdad es que dependiendo de la calidad de la fuente, va a ser menor, ¿cierto? Esta componente alterna en magnitud. ¿Sí? Recuerden que el objetivo, ¿cuál es? Es pasar desde una señal senoidal a una señal perfectamente continua. En la realidad, la verdad es que continua perfecta no va a haber, porque incluso hay ruido de ambiente y todo. ¿Sí? Y los capacitores tienen esta función, eliminando esas como oscilaciones tan marcadas, permite que sean mucho más pequeñas. Y después esto ya uno lo puede poner en un dispositivo que es de hecho un circuito integrado que permite regular la tensión y hacer que si yo le paso un valor de tensión entre un rango determinado, él me entrega, por ejemplo, 5 volts, o me entrega 9, o me entrega 12. Y eso ya nos sirve para alimentar dispositivos electrónicos, como serían, de repente, no sé, los componentes de un computador u otro dispositivo. ¿Ya? Esa es una aplicación de justamente los capacitores. ¿Habían visto esto? Respecto a cómo trabajan las fuentes, esto es bien general, obviamente. Los componentes, ahí uno puede meterse a ver mucho más de lo que está acá, pero básicamente podríamos decir que así. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar entonces con el apunte. Fíjense bien que para obtener las relaciones de voltaje y de corriente en el capacitor, tenemos que, si está definida la corriente y el voltaje, están usando referencia pasiva, ¿cierto? Porque la corriente está ingresando por el positivo. Vemos que ahora no son tan simples como la ley de Ohm, porque la ley de Ohm nos decía para casos resistores que V era igual a R por I. Así de simple y nada más. En cambio, para un capacitor, tenemos relaciones que se basan en derivadas e integrales. De hecho, la corriente que circula a través del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y el voltaje sería, esto como pueden ver ustedes, es como simplemente integrar acá, ¿cierto? O sea, si integramos acá, ambos miembros, nos queda obviamente esta expresión, despejando obviamente nuestro voltaje. Así que sería 1 sobre C, la integral es de menos infinito hasta T, y tenemos que eso es de la señal de corriente, ¿cierto? La integral de señal de corriente con respecto al tiempo. Y aquí uno podría preguntarse por qué es de menos infinito, porque en realidad al momento que nosotros hacemos que empiece a operar un dispositivo, por ejemplo en este caso un capacitor, él ya podría tener carga acumulada. O sea, yo lo conecto en el circuito y podría tenerla. Entonces esto hace razón justamente a eso, a toda la carga que él acumuló en el tiempo, en el pasado, porque nosotros no sabemos lo que él haya pasado en su vida, ¿cierto? Puede tener carga acumulada o no. Y aquí tenemos algunos ejemplos de capacitores, para que los vean bien. Hay varios tipos, ¿cierto? De hecho, estos capacitores de acá, que parecen como, o sea, unos, como no sé, como calugones, unas cosas así. Me acuerdo alguna vez haber visto así alguna como de esta forma. Estos son capacitores de poliéster. Este es de 100 volts. Aquí me dice más o menos la capacitancia que trae. Usan un código obviamente especial, que se basa en estos números que aparecen ahí. Tenemos también de cerámica, que son estos pequeños que parecen como lentejas. Les muestro de nuevo la fórmula. Le mostramos de nuevo la fórmula. Ahí. Y como les estaba comentando, ¿cierto? Tenemos estos que son capacitores de cerámica. Obviamente su nombre queda definido por el material dieléctrico. Tenemos también, este a mí me da toda la impresión de que es uno de papel. Si me equivoco, bueno, me equivoco. Y tenemos acá otro de poliéster. Estos son electrolíticos. Fíjense bien que tienen polaridad. De hecho, si alcanzan a ver, lo voy a agrandar en un momento, pero tiene como un pin o un conector que es negativo. ¿Ya? Y eso es más que nada por la construcción de ese capacitor en particular. ¿Ya? Ellos, para su funcionamiento, requieren que se le ponga, por ejemplo, un menor voltaje acá que acá, por decirlo así. ¿Ya? O en este caso, en este pin que en el otro. ¿Ya? Porque si no explotan, de plano explotan. Y sale volando todo el material que traen dentro. Y la verdad es que es tóxico. En el laboratorio nosotros hemos a veces reventado algunos, dicho que exploten. Pero no es fácil tampoco porque hay que ponerle una tensión bastante más alta que la que soportan. Y ahí recién como que se empiezan a inflar. Entonces, ya de plano hay que como que tener errores muy grandes para que exploten. Pero puede suceder. Este, por ejemplo, es de 100 microfaradios. Eso también es importante, que no lo mencioné. El farad es una unidad muy grande. O sea, un farad sería un capacitor gigante, la verdad. Por eso que nosotros vamos a ver generalmente microfarad, nanofarad y la electrónica así como más fina, así, incluso picofarad. ¿Ya? La verdad es que milifarad
poco, poco. Quizá en fuente, porque este sería de 4,7 milifarad, ¿cierto? Y va a ser considerablemente más grande que otros similares. Y además tiene tensión pequeña, 35 volts es relativamente poco. Si fuera de 100 volts, más crece, ¿ya? Porque están como relacionados directamente el voltaje que soportan y la capacitancia, más o menos con el tamaño que tienen. ¿Y qué es esto que está acá? También pueden ser medios particulares. Si se fijan, aquí es como un dispositivo mecánico, como que tiene una especie de perilla. Y en realidad lo que hace es que cambia, por medio de esa rotación que uno hace del dispositivo, cambia el área efectiva que tiene las placas, ¿ya? Y lo consigue por medio de ese como entrelazamiento que tiene entre esas placas que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Y eso sería un capacitor, de hecho, variable, que puede variar su capacitancia siempre dentro de un rango por medio de ese funcionamiento que tiene. Aquí uno más pequeño incluso. ¿Y para qué se ocupan esto? Probablemente todos somos incluso muy jóvenes para eso, pero la verdad es que en las radios que tenían sintonizadores, las radios antiguas, los sintonizadores se basaban en un circuito LC, un circuito LC que era capaz de filtrar las frecuencias, ¿ya? Porque cuando nosotros nos dicen, no, la radio tanto es, no sé, la 108.5, eso en realidad son 108.5 MHz, por ejemplo, y es una frecuencia en la cual se está emitiendo la señal. Entonces la radio antigua tenía que ir y tomar justamente esa frecuencia, quitar todas las demás, amplificarla, ¿cierto? Y mandarla a los parlantes para que nosotros la escucháramos. Y eso es lo que hacían las radios. O sea, todavía lo hacen, pero uno generalmente tiene radios digitales ahora. Y para eso ocupaban un dispositivo, o sea, ocupaban un sistema basado en estos elementos. Entonces, variando la capacitancia, eran capaces de ir moviendo la frecuencia que querían seleccionar, ¿ya? Y así es como operaban. ¿Por qué con la capacitancia? Porque es más simple de modificar su valor que, por ejemplo, la inductancia, como vamos a ver en un momento. Ahora, inductores. La verdad es que se parecen mucho a pesar de ser bien diferentes físicamente. Se parecen mucho en el cómo operan con respecto a la corriente, así como los capacitores operan respecto a de la tensión. Los inductores son elementos de circuitos que también son capaces de acumular energía, solamente que en este caso no lo hacen en su campo eléctrico, sino que lo hacen en su campo magnético. Estos elementos están construidos por medio de alambre que está enrollado alrededor de un núcleo que puede ser de aire, ferrita u otro material ferromagnético, siempre con el fin de favorecer la circulación del flujo magnético. Ese es el objetivo, que pueda imponerse un flujo magnético y que circule y que no se vea obviamente mermado. Estas características permiten que al circular una corriente eléctrica a través del inductor se manifieste el campo magnético. Un inductor que es circulado por una corriente I se opondrá a los cambios de dicha corriente. ¿Se fijan que aquí viene ese parecido que les decía yo que tiene con el capacitor? Solamente que nuestro inductor se opone a los cambios de corriente. La propiedad que indica qué tanta será la posición que va a manifestar el inductor se llama inductancia y está medida justamente en Henry, que de hecho es el apellido de un investigador famoso que trabajó en estos temas. En realidad la vamos a rezar con H simplemente, el Henry. Y aquí podemos ver una bobina, la cual es un tipo de inductor muy utilizado. Yo diría que, no sé, más del 50% de los inductores son bobinas, quizás más incluso que eso. Otros son toroides. ¿Ya? Vamos a ver un momento cómo se ven. Y bueno, aquí pueden ver entonces el alambre, que sería este que está en azul. ¿Ya? Está enrollado alrededor de justamente este núcleo, que puede ser de aire, puede ser de ferrita, que es lo más común. Y el objetivo de ese núcleo es que se pueda favorecer la circulación del flujo magnético. Obviamente va a ser importante la permeabilidad magnética del núcleo, que la tenemos representada con ese mu, mi, mu, como ustedes lo quieran decir. De hecho, un profesor me decía a mí que lo correcto es decir mi o algo así. O sea, yo decía mu siempre. Y tenemos cierto el área, justamente porque a mayor área vamos a tener mayor posibilidad de que se manifieste el flujo. De hecho, recuerden que el flujo magnético depende del área, ¿cierto? Es el campo magnético o la densidad de flujo magnético por el área, ¿cierto? Así que obviamente a mayor área vamos a tener más circulación de campo magnético, o perdón, más flujo. Y el largo también influye, y esto más que nada el largo influye ¿por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, el flujo que va así, o sea, en realidad nuestro campo definido de esta forma, voy a mejorar un poquito. Supongamos que tenemos el flujo así, nuestro campo definido de esta forma. Mientras más largo es, como que más se me van dispersando las líneas, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, me van abriendo algunas líneas y eso se manifiesta como una pérdida del flujo, que no está cortando dentro o que no se está cerrando sobre sí mismo acá. Y
también es importante, bueno, la corriente que circula no va a influir directamente en la inductancia, sin embargo, obviamente sí es relevante para nosotros. El símbolo que vamos a usar es este, como una especie, como, me disculpa lo informal, pero como una cola de chancho así. Otra alternativa es esta, es como un símbolo así, que se ocupa generalmente en Europa. La verdad es que yo prefiero generalmente usar este, es el que más vamos a usar en el curso. Me estoy pasando a otra hoja. Ahí sí. Particularmente la inductancia en la bobina se define a partir de la siguiente expresión, que sería L va a ser igual a mu o mi, como lo queramos decir, n al cuadrado por A dividido en L, donde n al cuadrado vendría a ser el número de vueltas de la bobina. ¿Ya? Es importante mencionar que la inductancia depende exclusivamente de las características constructivas del inductor. Ustedes lo pueden verificar, porque esto depende del material, esto de las vueltas que le dimos, ¿cierto? El área que tiene el núcleo y obviamente el largo de la bobina misma. Y esto se dice que es particularmente para la bobina, porque si yo tengo otro elemento con otra distribución de el alambre, ¿cierto? La estructura del núcleo también puede ser diferente. La expresión se va a parecer, pero no va a ser la misma. ¿Y cómo serán las relaciones de voltaje y corriente de inductor? Nuevamente se parecen, ¿cierto? A las que teníamos en el capacitor. Solamente que en este caso, como pueden ver ustedes, nos queda que el voltaje es igual a L. ¿Qué era la U? Era la permeabilidad magnética del medio. Ahí está. No la mencioné, pero claro, la permeabilidad magnética del medio, L es el largo del núcleo de la bobina, y A es el área de la sección transversal del núcleo. También la ponen como S, yo prefiero ponerla como A simplemente. ¿Sí? Y nos quedaba, ¿cierto?, lo que les estaba comentando, que el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos definida la corriente y el voltaje también con referencia pasiva, porque es muy importante, ¿cierto? Estos son elementos pasivos. Lo que pasa es que tienen la particularidad de ser capaces de acumular energía, en el caso del inductor en su campo magnético, en el caso del capacitor en su campo eléctrico, y luego si yo les ceso esa fuente, o se la quito, y los conecto nuevamente a un circuito en el cual, por ejemplo, hay un resistor, ellos son capaces de emitir de vuelta esa energía, la devuelven, por decirlo así. ¿Ya? Hasta que obviamente se extingue y vuelven a quedar sin ningún tipo de energía acumulada. A pesar que en realidad teóricamente son el infinito, pero para efectos prácticos podemos decir que prácticamente tienen cero. Cero energía acumulada después de un tiempo relativamente grande, que depende justamente de la constante de tiempo, que es algo que les mencionaba. Y tenemos también que la corriente depende de esta expresión, 1 sobre L, la derivada es de menos infinito hasta T, del voltaje. ¿Ya? Y algunos ejemplos de los inductores. Aquí pueden ver ejemplos reales. Este de acá es un toroide. Acá tenemos probablemente una bobina, pero que está protegido. Así uno a veces lo encuentra en los circuitos electrónicos, para que no se dañe y esto. Quizá alguien se pregunta cómo es que están unidos estos aparentes alambres, ¿cierto? Porque uno diría, pero bueno, no diría la corriente circular por acá, directo, si está junto. Y lo que sucede es que tienen una especie de esmalte aislante, que permite obviamente que podamos hacer la bobina muy cerrada para que así haya menos pérdidas también, porque si no se nos escapa flujo por acá. ¿Sí? Y por eso es que no hay una conexión eléctrica, por ejemplo, entre este punto y este punto directa, me refiero, sino que va a tener que dar la vuelta a la corriente por todo el elemento hasta salir por acá. Y de hecho ustedes pueden ver que ahí está como medio pintado, ¿cierto? No es como que sea cobre que está puro así, sin ningún tipo de aislante, sino que está aislado. Y aquí, bueno, esto algo viene a la rápida, porque incluso esto ya tiene inductancia, incluso un alambre tiene inductancia. Lo que pasa es que va a ser tan pequeña que puede ser despreciable. Entonces, por lo general, nosotros a los elementos, y esto es algo que uno cuando empieza a ver circuitos, uno obviamente trabaja con todos los supuestos de que tenemos un capacitor, inductor y resistor. Pero la realidad, incluso un resistor tiene capacitancia y tiene inductancia. ¿Ya? Lo que pasa es que son tan pequeñas que se pueden despreciar con respecto a la propiedad que se manifiesta de una manera mucho más grande, ¿cierto? Por eso, pero de que la tienen. Pequeñísimas, sí. Y solamente ya como yo diría en microelectrónica, empieza a tener un sentido importante. Ya, porque incluso esos efectos son relevantes. Pero para efectos prácticos vamos a tener capacitores, inductores, resistores, que van a ser puros, por decirlo así. Y después nosotros los vamos a usar para poder, obviamente, conseguir efectos en nuestro circuito. Y yo creo que
por hoy día vamos a llegar hasta acá, porque la verdad es que este apunte es un apunte que yo ocupo en otros cursos, los cuales resumo un poco el tema de cómo nosotros trabajamos con estos circuitos, ¿ya? Y el día lunes lo que vamos a hacer nosotros, o perdón, el día miércoles ya, es ver qué sucede, porque como ustedes pueden imaginarse, ahora si nosotros resolvemos circuitos eléctricos con los métodos que hemos estado trabajando, nos van a quedar sistemas de ecuaciones integro-diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales, los cuales se podrían resolver. Sin embargo, nos va a requerir mucho más tiempo, ¿ya? Y es poco práctico, y de hecho no es lo que se realiza en energía eléctrica, sino que se trabaja en un nuevo dominio, un dominio llamado de la fase o fasorial, en el cual ahí todo lo que trabajamos son números complejos. Entonces, como que nos vamos a pasar del dominio del tiempo a ese nuevo dominio, vamos a resolver los problemas en ese dominio, con números complejos, y vamos a volver al dominio del tiempo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el curso, de hecho es lo que se realiza, como le digo, en ingeniería eléctrica. Y salvo que uno quiera conocer los cambios que ocurren a muy pocos segundos, de, por ejemplo, que hay algún cambio en el circuito, los resultados que vamos a tener van a ser muy válidos, ¿ya? Porque son resultados que son válidos a partir de unos cuantos segundos, después de que se estabilizan todas las corrientes y todo eso, ¿ya? Y se le llama muchas veces el estado estacionario, cuando ya pasó ese primer transitorio, los primeros cambios. ¿Dudas, comentarios? Porque hoy día la verdad es que no me quiero extender mucho más. Además que, no sé si ustedes están al tanto, pero hubo una suspensión de la clase del otro paralelo. Entonces, el miércoles, vamos al día, en realidad íbamos juntos. El miércoles nosotros vamos a ver el dominio fasorial. Eso nos quedaría para ese día. Bueno, de no haber más dudas, entonces llegaríamos hasta acá. Le agradezco mucho su participación. Espero que tengan un buen resto del día, ¿cierto? Un buen día y un buen fin de semana, que además va a ser largo, ¿cierto? Porque el lunes no tenemos. Igualmente, profe. Sí, este apunte va a quedar subido, Tomás. Va a quedar subido el apunte, pero lo voy a subir hasta acá nomás. Estas 4, porque esa verdad, esto de acá es como les digo. Lo uso para otros cursos donde tengo menos clases, entonces como que lo resumo mucho y lo meto ahí en 2 diapositivas o en 2 hojas, ¿me entiendes? Nosotros como tenemos un poquito más de clases, ahí me tomo un poquito más de tiempo para verlo con más detalle, para que no me crean a ciencias a ciegas nomás, que esas cosas son así, porque aquí fíjense que pongo unas tablas nomás, ¿ya? Va a quedar subido. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Que tengan buen fin de semana.